Bueno, muchísimas gracias a las dos Alejandras por estar hoy día con nosotras. Primero les dejo con Alejandra Jaurés, que va a partir la presentación. Ahora, Ale Mendoza, puedes compartir tú la presentación y la Ale Jaurés empieza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Hola a todos. Espero que estén bien y estamos contentos de poder acompañarlos hoy día en este ciclo de charlas que preparó el equipo de Colunga para poder apoyarlos en este periodo. Y muy contentos también porque Colunga ha incorporado en sus charlas a Red APIS con lengua de señas para poder ser inclusivos y que esta charla llegue a todos. Así que muchas gracias por eso también a todo el equipo de Colunga. Bueno, yo les voy a contar, tal como decía Josefina, sobre el modelo de financiamiento que tiene doble impacto y de qué se trata este proyecto en Chile. Tal vez algunos de ustedes ya nos conocen y nos han escuchado. El propósito de hoy día y de organizar y participar en este ciclo que nos invitó Colunga es, además de presentarles nuestro modelo de financiamiento que busca que las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto?, que están bajo el alero de Colunga y otras también que han estado invitadas a esta charla, puedan planificar sus finanzas de manera sostenible. Cuando pensamos en un financiamiento, ya sea adquiriendo una deuda u otro, ¿cierto?, que ese financiamiento sea planificado en el tiempo de manera sostenible para que la organización alcance su propósito. Y para eso, nosotros en todas las evaluaciones que realizamos utilizamos una herramienta que es el flujo de caja, que le pedimos a todas las organizaciones y empresas que solicitan un financiamiento a doble impacto. Y hoy día quisimos profundizar en esa parte y después de mi presentación, tal como decía Josefina, María Alejandra, que es analista de riesgo en nuestro equipo y que ha ya varias organizaciones de la sociedad civil que han solicitado un financiamiento en doble impacto, les va a contar un poquito cómo trabajar esta herramienta para que ustedes dentro de sus organizaciones la puedan utilizar constantemente, planificando mejor esas finanzas y haciéndolas más sostenibles. Así que bien, les voy a contar entonces qué es lo que es doble impacto hoy día. Ale, si quieres avanzas a la siguiente lámina. Bien, Doble Impacto hoy día, como yo les decía, es una plataforma que está haciendo realidad la banca ética en Chile. ¿Y qué significa eso? Hoy día somos una institución que está creando un banco en Chile, que proyecta abrirse el año 2022. Va a ser un banco que va a funcionar como cualquiera de los que ustedes hoy día conocen, pero con una característica muy particular, y es que el dinero que este banco va a trabajar, ¿cierto?, con los recursos que todos nosotros ponemos en la banca habitualmente, van a ser invertidos en algunos sectores de la economía que estén generando un impacto positivo, ya sea las personas o el medio ambiente. Ese impacto positivo, ¿cierto?, es el que nosotros buscamos apoyar y creemos que el financiamiento se transforma en una herramienta poderosa para organizaciones y empresas para perseguir ese objetivo final que está generando un propósito y un impacto positivo en el mundo. Entonces creemos, ¿cierto?, que la creación de un banco va a permitir orientar el dinero en la economía hacia esos sectores. Y por el contrario, dejar de invertir en aquellos otros sectores que hoy día agudizan los problemas que tenemos en las tres áreas de inversión que yo les voy a contar que hoy día estamos trabajando. Hoy Doble Impacto no es banco todavía, como les decía, planificamos abrir este banco en Chile el año 2022 y para ello hay un equipo trabajando, ¿cierto?, en toda la solicitud tramitar una licencia bancaria en Chile, y el proyecto contempló siempre que antes de la creación de este banco funcionáramos como una plataforma de inversiones que tuviese como principal objetivo, ¿cierto?, crear la estrategia de inversión que iba a tener este banco, buscar esa cartera de clientes que nosotros decimos que hoy día en Chile existe, y también ir generando conciencia en personas naturales como ustedes, ¿cierto?, como yo, que decide invertir su dinero con impacto y dejar de invertirlo, por ejemplo, en instrumentos tradicionales que hoy día conocemos como un depósito a plazo, un fondo mutuo u otro. Esos inversionistas son hoy día las personas que se han inscrito en nuestra plataforma como tal
y están invirtiendo en los proyectos que hoy nosotros evaluamos. Una organización nos solicita un financiamiento, nosotros lo que hacemos es evaluar ese financiamiento, estructurarlo en conjunto con el cliente, y una vez que es aprobado, se sube a nuestra plataforma donde los inversionistas deciden y eligen el proyecto en el cual van a invertir con impacto. Avancemos ahora a la siguiente. Las tres áreas de inversión en las que hoy día estamos trabajando y que yo les comentaba, son las que ven aquí. En primer lugar, el área de educación y cultura, que está enfocado en tres grandes sectores, que son el de educación de calidad, las industrias creativas y el turismo sostenible. En segundo lugar, tenemos el área de desarrollo social, donde está hábitat inclusivo y sostenible, salud, calidad de vida e inclusión social. Y por último, el área de medio ambiente, que está trabajando en tres sectores, ¿cierto?, que son sistemas alimentarios, energías renovables y consumo y producción sostenible. El equipo de doble impacto hoy día está conformado por cerca de 30 personas. Las áreas que ustedes ven aquí son las áreas de soporte de todo el trabajo que realizamos desde estos tres sectores de inversión. Y hoy día las organizaciones sin fines de lucro abordamos principalmente desde el área de desarrollo social, cuando hablamos de inclusión social. Sin embargo, entendemos que las organizaciones, ¿cierto?, tienen un propósito que puede ser transversal o estar en las áreas de educación y cultura y medio ambiente, y al final de mi presentación yo les voy a mostrar algunos de los casos que hoy día se han financiado a través de nuestra plataforma. Avancemos, Ale. Bueno, ¿qué es un financiamiento sustentable o sostenible? Cuando yo les contaba al principio, ¿cierto? El propósito es que efectivamente las organizaciones que adquieren un financiamiento a través de nuestra plataforma puedan planificarlo de manera sostenible en el tiempo y que en definitiva le permita a la organización cumplir con el propósito que tienen, que en general, ¿cierto?, es su misión y que trabajan para ello. Y por eso es que buscamos convertirnos hoy día en un actor relevante para que a través del financiamiento, el desarrollo humano de todas las personas sin excepción, ¿cierto?, puedan a través de las organizaciones y a lo largo de toda la cadena de valor aportar a ese objetivo, y principalmente a través de la inclusión y disminución de brechas de desigualdad que hoy día existen en diversos grupos de la población. Como decía Josefina, Colunga trabaja, ¿cierto?, en grupos específicos, como por ejemplo en la infancia, en las desigualdades que se producen en ese sector. Vale, avancemos. Hoy día, ¿cuáles son los beneficios de ser parte de doble impacto? Y nosotros les decimos de ser partes, porque hoy día quienes acceden a un financiamiento a través de nuestra plataforma están siendo parte de esa construcción de banca ética que queremos tener hoy día en Chile. Una banca, ¿cierto?, preocupada de que el dinero en la economía se oriente hacia aquellos sectores que necesitamos potenciar en Chile. El ser parte de doble impacto tiene los siguientes beneficios para las organizaciones que acceden a un financiamiento. En primer lugar, contamos con un equipo especialista en cada una de las áreas en las que trabajamos. Y él les decía que Doble Impacto tiene un equipo hoy día de cerca de 30 personas, y el equipo comercial, que está enfocado en las tres áreas de inversión, está conformado con personas que vienen de la banca, que tienen mucha experiencia en el curso de créditos y en la evaluación de ellos, en la evaluación de riesgo, como María Alejandra, y también por personas que hoy día venimos de cada uno de los sectores en los que estamos trabajando e invirtiendo, que conocen el mundo de la educación y la cultura, del desarrollo social, ¿cierto?, y del medio ambiente. En cada una de estas áreas hay un sectorial. En mi caso, por ejemplo, en desarrollo social, ¿cierto?, que sabemos cómo funciona el sector, que entendemos cuáles son las necesidades y los principales desafíos que presentan las organizaciones en su día a día, en su modelo de negocios o en su modelo de trabajo, ¿cierto? Y que por lo tanto entendemos cuáles son esas necesidades. No necesitamos que el cliente nos explique, como cuando accede a la banca a pedir un financiamiento, cómo es su funcionamiento para llegar a entender los números de un estado financiero, sino que es un conocimiento que ya está incorporado y que muchas veces durante la evaluación se transforma además en una herramienta valiosa a la hora de estructurar un financiamiento que sea sostenible. Por otro lado, ¿cierto?,
nosotros decimos, ¿cierto?, que hoy día buscamos este financiamiento que aporte a mejorar el impacto y la sostenibilidad de las organizaciones. Creemos, ¿cierto?, que estos financiamientos son financiamientos que están, como les decía yo, aportando ese propósito, y hoy día la inversión que se realiza a través de doble impacto es una inversión, valga la redundancia, ¿cierto?, de impacto en las personas o el medio ambiente. La estructura de los financiamientos es a la medida, y ¿a qué me refiero aquí con que sea a la medida? Y esto está muy vinculado con la segunda parte que vamos a ver hoy respecto al flujo, es que estructuramos los créditos de acuerdo a las variables particulares de cada negocio, de cada organización. Y por ejemplo, en las organizaciones sin fines de lucro, ¿cierto?, miramos el cómo ellas reciben sus ingresos futuros. En todas las organizaciones nosotros utilizamos la herramienta que vamos a ver más adelante, que es el flujo de caja proyectado, donde vemos, ¿cierto?, en un periodo de tiempo acotado cuáles van a ser los ingresos y los egresos que va a tener esa organización. María Alejandra va a profundizar mucho más en eso. Eso nos permite una serie de antecedentes que permiten que podamos tener un crédito no necesariamente estructurados con cuotas iguales, sino que de acuerdo a esos flujos. Y ustedes lo van a entender mucho mejor en esa segunda parte. Y por último, tenemos una inversión que es consciente, que lo que busca, ¿cierto?, es que por una parte existan inversionistas que están hoy día dejando su dinero en manos de organizaciones como las suyas, por ejemplo, para cumplir con un propósito que está generando un impacto positivo y que además va a generar una rentabilidad. Nuestros inversionistas hoy día invierten muchos de acuerdo al propósito y los valores y motivaciones que cada uno tenga de querer potenciar determinados sectores. Y creemos que este punto además es muy importante y relevante, sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto?, que tienen propósitos que persiguen en general buscar organizaciones donde están hoy día trabajando en disminuir brechas de desigualdad, en acortar esas brechas, ¿cierto?, en trabajar con grupos de la población que muchas veces han sido excluidos o presentan mayores vulnerabilidades. Conscientes de que esos problemas hoy día muchas veces se agudizan por el modelo económico que tenemos, ¿cierto?, donde algunas inversiones se realizan en sectores de la economía, ¿cierto?, que han agudizado esos problemas. Y creemos que la inversión consciente y esta banca ética que estamos creando, lo que busca es potenciar esos sectores de la economía que hoy día están aportando a resolver estos problemas y a cortar esas brechas de desigualdad. Por lo tanto, creemos que la manera en cómo se financian las organizaciones forma parte de la cadena de valor también que cada uno de ustedes tiene, y es relevante a la hora de ser coherente, ¿cierto?, con el propósito que mi organización además persigue. Ale, dale con la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros solicitamos, ¿cierto?, para una evaluación? Y esto es algo que son los requisitos mínimos y básicos, ¿cierto? En primer lugar, a todos les pedimos contar con estados financieros. Eso quiere decir, ¿cierto?, en el caso de las organizaciones, tener sus últimos balances, quienes tienen FECU social, tener esas FECU sociales, ¿cierto?, al día. Tener al menos 24 meses de facturación, y a esto nos referimos con 24 meses hoy día de funcionamiento y existencia. Esto básicamente porque por una parte buscamos evaluar también cuál es el impacto que tiene esa organización, ¿cierto? Y para ello necesitamos ver a esa organización ya funcionando. Y por otro lado porque creemos que en una etapa temprana, un año o menos tiempo de existencia, una deuda no es necesariamente el financiamiento que esa organización requiere. Y ahí muchas veces orientamos a las organizaciones a otro tipo de financiamiento, especialmente fondos públicos, por ejemplo, en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, ¿cierto? Y que puedan acceder a eso hasta que el modelo que ellos generen sea sostenible en el tiempo. Para acceder a una deuda hoy día, ingresos que me permitan pagar un porcentaje de interés. Por último, bueno, ser una empresa o una institución, ¿cierto?, con impacto, eso es algo que hemos repetido constantemente, e incorporar buenas prácticas en la cadena de valor. Nosotros cuando miramos lo que hace una empresa y la evaluamos, no tan solo vemos cuál es su propósito principal, de cómo lo está haciendo, sino que buscamos que sea también coherente en todo su actuar.
Y para ello miramos cuál es la relación, las relaciones laborales que establece con sus trabajadores, cuáles son las relaciones que establece con el entorno, con sus proveedores, etc. Es una evaluación integral que lo que busca es valorar las buenas prácticas que tiene esa organización y relevarlas a la hora de nosotros presentarlas a un comité de crédito. Avánzala a la siguiente. ¿Cuáles son los pasos hoy día para solicitar un financiamiento a través de nuestra plataforma? Bueno, en primer lugar, la solicitud de contacto. Vamos a dejarles después aquí en el chat nuestros nombres y correos por si quieren escribirnos para resolver más dudas o ver algún caso en particular. A través de nuestra página web también lo pueden hacer, ¿cierto? Después de eso, una vez que nosotros ya entremos en contacto con ustedes, les solicitamos la documentación que se requiere para iniciar esa evaluación, y se inicia esta evaluación integral de riesgo donde se hace una evaluación de impacto de esa organización y además una evaluación como haría cualquier institución financiera cuando piden ciertos estados de situación, balances, estados financieros, etc. Y una vez que es aprobado por nuestro comité, se sube a nuestra plataforma. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede subir. Adelante, Ale. Este es el equipo del área de desarrollo social, María Fernanda, que es la subgerenta comercial, está María Alejandra Mendoza, que es nos va a exponer en la segunda parte hoy día, Nicolás Podlets, que es ejecutivo comercial, y yo quien les habla. Además, no pusimos aquí las fotos del resto del equipo, están en nuestra página web para quienes lo quieran ver, pero quiero contarles que hoy día nos acompañan personas de los equipos del área de educación y cultura también, que constantemente está evaluando organizaciones sin fines de lucro del sector. Ale. Estos son algunos ejemplos de los proyectos financiados que tenemos hasta la fecha. Yo aquí les quiero mostrar cómo nosotros subimos a la plataforma. Fundación Sonrisa es una fundación que está en el Hub de Colunga, ¿cierto? Que se ha financiado a través de nuestra plataforma. Nosotros lo que hacemos cuando subimos una organización es describir lo que hace esa organización, cuál es el impacto que tiene, a qué se dedica, ¿cierto? Cuál es su propósito. Describimos cuál es el equipo que está detrás de esta organización, son las personas que están detrás, y una descripción también del financiamiento que están solicitando. Aquí ustedes ven, ¿cierto? Tenemos los montos que se piden, las tasas de interés para el inversionista, y además los vínculos del proyecto con el objetivo de desarrollo sostenible al que se vinculan. Estas se las quisimos mostrar así. En nuestra plataforma ustedes pueden acceder y ver todo lo que está ahí, ¿cierto? Y hoy día, a continuación de esta diapositiva, van a ver algunas otras organizaciones que también han accedido a financiamiento con nosotros para que ustedes puedan ver y identificarse a lo mejor con algunas de ellas. Puedes avanzar a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos, ¿cierto?, Cultiva, que es una organización que trabaja en conservación medioambiental, Padre Nostrum, que trabaja, ¿cierto?, con personas en situación de discapacidad, Huella Local, que es una organización que trabaja en territorio, ¿cierto?, promoviendo el desarrollo local de las comunidades. Avánzale nomás. Mostrando ahí más rápida. Está Foodebook, que es una organización también que está financiado a través del área de educación y cultura, Fundación para la Superación de la Pobreza, Crea Chile, que es una organización que trabaja, ¿cierto?, hoy día en rehabilitación, salud mental, ¿cierto?, de personas con adicción a las drogas. Está Fundación GANS, que trabaja en el sector de la salud, ¿cierto?, tratando una patología específica, que es la fisura del labio palatina. La Fundación Cristo Vive, Corporación de Misión de María, que trabaja, ¿cierto?, en la protección de lactantes que han sido vulnerados en sus derechos. Tenemos también Fondacio, que es una institución que trabaja en diferentes áreas hoy día de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La Corporación Abriendo Puertas, ¿cierto?, que trabaja en reinserción para mujeres que han estado privadas de libertad, y Aldea, ¿cierto?, que también trabaja, ¿cierto?, en cómo construir el territorio y trabajar con las comunidades promoviendo la educación en el hábitat más inclusivo y sostenible.
Bien, esos son algunos ejemplos de lo que tenemos hasta ahora. Yo traté de ser lo más rápido posible, porque yo sé que varios a lo mejor de los que están presentes ya han escuchado qué es lo que es doble impacto al interior de sus organizaciones, y el propósito de hoy, ¿cierto?, es focalizarnos en la herramienta del flujo que les va a permitir, ¿cierto?, planificar los distintos ingresos que vayan a tener en el futuro, y que es muy importante hoy día en este tiempo. Josefina. Tenemos dos preguntas. Una parece que ya la contestaste, pero igual la voy a decir, que es si se puede acceder a ¿Ya? este conocimiento como persona natural. Esa es la primera. Eh, Ujú. y la segunda es de Consuelo González, que pregunta, dice, ¿nuestra intervención como fundación necesariamente tiene que tener una rentabilidad o puede invertirse el crédito en nuestra intervención social y luego devolver el préstamo con intereses, como si fuera un crédito bancario? Porque como fundación tampoco podemos acceder a créditos bancarios. Sí, voy a partir por esa segunda. Efectivamente, lo que me tiene que permitir el flujo es generar ingresos que me permitan pagar esos intereses que va a tener el crédito, así como si yo lo pidiera en un banco. Es exactamente eso, digamos. No es que la organización tenga que generar utilidades, que ahí ya nos vamos a otro concepto, y que entendemos bien las fundaciones sin fines de lucro no busca generar esa utilidad, lo que no quiere decir que tenga un flujo positivo entre los ingresos que tiene esa organización y los egresos que tiene. Y ahí la Alejandra lo va a explicar bien en la segunda parte. Pero efectivamente ese es el ejercicio que tenemos que hacer para ver si es que efectivamente la organización está o no hoy día en condiciones de endeudarse, o por el contrario tiene que todavía acceder a financiamientos que sean sin retorno, ya sea de donación o de fondos públicos que no deben devolverse. ¿Ya? Y respecto a si es que una persona natural puede acceder o no, hoy día, en general, estamos orientados al financiamiento de empresas y de organizaciones. Las personas naturales que ejercen alguna actividad económica, es decir, que lo que normalmente llamamos una persona natural con un giro, pueden acceder a financiamiento si es que es el entendido de financiar ese giro. Por ejemplo, nos pasa con constructoras, que hoy día no hay una entidad jurídica creada como constructora, pero yo como persona natural tengo iniciación de actividades como constructora en el Servicio de Impuestos Internos, y lo que estoy financiando es un proyecto de construcción. En ese caso, ¿cierto?, se puede acceder. Hoy día, como les decía, somos una plataforma de inversiones que está enfocada en eso, en la inversión en organizaciones y empresas. Cuando seamos banco, vamos a consolidar nuestro trabajo para la banca empresas en los primeros 5 años, lo que incluye también a las organizaciones sin fines de lucro, y ya en una segunda etapa, después de esos 5 años, se va a abrir la banca personas, donde cada uno de nosotros va a poder tener sus cuentas corrientes y los productos que habitualmente como personas naturales utilizamos en un banco tradicional. Perfecto. Consuelo y Jesús, si no les quedó algo claro, pregunten nuevamente por el chat y lo retomamos. Hay otra pregunta, Ale, que es de Francisco Saavedra, que dice, ¿tienen algún área que apoye o asesore la postulación de fondos estatales? Ya, mira, hoy día nosotros estamos centrados en poder evaluar a las organizaciones para otorgarles un financiamiento, ya a través de nuestra plataforma. Nuestro equipo concentra hoy día su expertise en eso, y lamentablemente por tiempo no estamos orientados a hacer otras asesorías. No obstante eso, yo les decía que cuando nosotros evaluamos una organización que llega a pedir financiamiento, si es que no califica para un financiamiento, la orientamos en cómo poder acceder a otros fondos. No vamos a poder prepararle la postulación a ese proyecto, ¿cierto?, ni a esa licitación que existe hoy día, porque no es algo que no es un servicio que hoy día prestamos como organización, pero sí nos ha tocado apoyarlos en eso. Y también cuando las organizaciones hoy día acceden a un financiamiento durante la evaluación, hay un seguimiento posterior de los flujos de esa organización, y hay un acompañamiento a la organización durante toda la vigencia del crédito hasta que este crédito se paga por completo, donde vamos viendo cuáles son las dificultades que va teniendo la organización, si es que las tiene, ¿cierto? Y lo vamos orientando dentro de lo que podemos y el conocimiento de cada uno. Pero como servicio en particular, así a capacitarlos o cómo postular a fondos públicos, no es algo. Perfecto, muchas gracias. Em,
no hay más preguntas por ahora. Si es que tienen más preguntas al respecto, escríbalas en el chat y no hay problema, porque ahora María Alejandra Mendoza va a presentar, y al final vamos a tener otra ronda de preguntas en que las dos van a poder responder si es que una se siente más conforme con la pregunta, o sea, más confiada con la pregunta que otra. ¿Eso, Alex? ¿Estás ok con eso? Sí, estamos Buenísimo. perfectos. Al final de la presentación retomamos otras dudas si surgen ahí en relación al flujo y a lo que hemos presentado. Súper. Mira, salieron dos preguntas recién, así es el tiro. Hay un monto mínimo y máximo, es una, y la otra es si es que hay que tener una antigüedad de un año como organización para ser evaluado. Sí, la antigüedad es de 2 años, ya que la pusimos ahí en los requisitos mínimos, ¿cierto? Eran 24 meses, esa es la antigüedad mínima. Y la otra era si hay mínimos y máximos de monto. En Exacto. general, no hay un mínimo en general, pero hoy día el promedio de lo que las organizaciones han solicitado, el mínimo está como alrededor de los 10 millones de pesos, en que después de una evaluación y cuando es una organización que constantemente está pidiendo financiamiento, a veces realizan un factoring, por ejemplo, con nosotros, y ese factoring es por un monto menor, no sé, 3 millones, 5 millones, y máximos hoy día no tenemos, pero tenemos como máximo de lo que hemos financiado hoy día en nuestra plataforma son cerca de 700 millones, que está dentro de los rangos absolutos que podría solicitar una organización. Así que no hay en ese caso mínimos y máximos que los puedan afectar. Perfecto. Pasemos a Ale Mendoza, ¿estás por ahí? María Alejandra Mendoza. Pasemos Sí, a la parte de estoy. flujo de caja. Hola, ¿cómo estás? Perfecto. Hola. Y hay dos preguntas que quedaron, pero las vamos a responder al final. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, Ale Mendoza, te dejo con el flujo de caja. Perfecto. ¿Me escuchan bien, sí? Súper bien. Perfecto. Bueno, como decían, yo vengo a hablar del flujo de caja. Soy la analista de riesgo del área de desarrollo social en Doble Impacto. Soy quien recibe la información financiera, recibo los balances, información tributaria, y vamos viendo los flujos. Y los flujos es una herramienta muy importante que queremos abordar ahora, que les va a ayudar en el futuro a poder proyectar y identificar cualquier déficit que tenga y poder orientar y llevar el funcionamiento de su organización. Pero antes de eso, quiero comentarles brevemente respecto a los propósitos, al propósito de las fundaciones. Nosotros hemos evaluado y visto hartas fundaciones en Doble Impacto, y la verdad que hay palabras claves y conceptos que se repiten relacionados al propósito de la fundación. Dentro de estas palabras hemos encontrado la inclusión como propósito, la integración social, la dignidad, la equidad y la reinserción. Para poder lograr este propósito como organización se requieren una serie de recursos. Dentro de estos recursos están los recursos económicos. Y cuando me refiero a los recursos económicos me refiero a tener claridad de los ingresos y de la liquidez que tengo como organización para poder mantener el funcionamiento de mi organización. Es muy importante. Entonces aquí yo me puedo preguntar qué pasaría si no tengo una planificación de mis recursos para llevar a cabo este propósito. Por ejemplo, puedo tener un proyecto que quiero llevar a cabo y si la planificación de mis recursos económicos no está clara, este proyecto finalmente podría no realizarse. También podría pasar que podría eventualmente realizarlo, pero en un periodo de tiempo mayor. Y esto lleva consigo un mayor gasto y además ineficiencia. Por lo tanto es clave, y nosotros en Doble Impacto utilizamos la herramienta que es el flujo de caja, que nos permite ordenar nuestros dineros y poder proyectarnos y adelantarnos con cualquier eventualidad. Entonces aquí les presento el flujo de caja y me dicen, ¿qué es un flujo de caja? Es simple, es el dinero que entra y sale de tu bolsillo. El flujo de caja nos dice cuánto dinero entra y sale el efectivo, el cash, en un periodo de tiempo. Me dice los movimientos en distintos periodos que tiene mi dinero, mi efectivo, mi caja. Es el dinero que tengo en mi caja chica, en mi cuenta corriente, el dinero del que yo puedo hacer uso. Pero ¿para qué sirve el flujo de caja? Sirve para tomar decisiones. Para tomar decisiones y muchas decisiones que van a ser de manera individual en distintas organizaciones. Acá nosotros identificamos algunas,
Por ejemplo, me ayuda a identificar el dinero que tengo hoy y el dinero que dispondré más adelante en el futuro. Me permite también conocer si voy a ser capaz como organización de cumplir con mis gastos y obligaciones. También me permite darme cuenta y poder tomar decisiones si voy a ser capaz de adquirir algún financiamiento con alguna institución financiera. Anticiparme a cualquier déficit de caja en el futuro y poder tomar decisiones hoy para más adelante. También anticiparme ante cualquier emergencia. Esta situación sanitaria ha llevado a que muchos eventos o colectas que tienen fundaciones no se hayan podido llevar a cabo. Entonces, si yo tengo un flujo de caja proyectado, puedo tomar decisiones hoy para estas inconvenientes o emergencias. Y también identificar variaciones que puedan tener mis ingresos. Por darles un ejemplo, yo podría creer que en mi organización recibo un ingreso específico cada 30 días, pero resulta que en la realidad lo recibo cada 45. Eso me puede generar un déficit y un descalce de 15 días que voy a estar sin dinero para poder cumplir con alguna obligación. Pero ¿cómo hacemos un flujo de caja? Identificamos 3 maneras de poder estructurar y realizar un flujo de caja. La primera es poder definir los periodos de análisis. Los periodos de análisis, que es para proyectar, pueden ser semanales, quincenales, mensuales, y eso es muy importante, que depende de cada organización qué periodo o por cuánto periodo quiere realizar su flujo de caja. Nosotros en Doble Impacto realizamos flujos de análisis mensuales. También debemos ser capaces de identificar ingresos y gastos por periodo. ¿Cuáles son los ingresos que voy a recibir este mes y cuáles son los gastos que tengo este mes? Y además, tengo que identificar mi caja actual, con el dinero que cuento hoy día. Esos son 3 puntos importantes para poder estructurar mi flujo. Y una forma de flujo es la que vemos acá, donde identificamos los meses. Este es un formato a 6 meses. Identificamos en esta columna los ingresos, los gastos, y cada mes nos va a dar un resultado, que es el que ven acá abajo, que dice resultado del mes, que me indica cuánto entró menos cuánto gasté. Este es el resultado del mes. Y adicionalmente tengo un resultado acumulado. Este resultado acumulado, el mes 1, va a ser mi caja actual, con lo que cuento hoy día en mi caja chica y en mi cuenta corriente y puedo hacer uso, mi efectivo, más el resultado del mes. El mes 2, por ejemplo, me va a decir todos los ingresos del mes 2 menos todos los gastos del mes 2. Y el resultado acumulado, ¿qué va a ser? El saldo que tengo del periodo anterior más el resultado del mes. Para que lo entiendan mejor, lo vamos a ver con números. Aquí un ejemplo que está estructurado en 3 meses, junio, julio y agosto. Identificamos, para efectos de entender el resultado acumulado, los totales de ingresos por periodo y el total de gastos por periodo. Vamos al mes ahora en junio. Por ejemplo, hoy día 24 de junio, hasta el 30 de junio, yo indico que tengo 400.000 pesos que van a entrar a mi caja. Y tengo gastos pendientes de pago por 250.000 pesos. El resultado del mes será esa diferencia, que da 150.000 pesos. Sin embargo, el resultado acumulado va a ser el saldo que yo tengo en caja, lo que tengo hoy día, que son 100.000 pesos, y me sumo 250.000, que está acá. En julio, tengo proyectado que voy a recibir, va a ingresar a mi caja 800.000 pesos, y tengo que pagar 800.000 pesos. El resultado del mes me queda en 0, pero tengo un resultado acumulado, que es el saldo de mi cuenta de arrastre, de 250.000. O sea, termino el mes de julio con 250.000 pesos. Y en agosto estoy proyectando que va a ingresar a mi caja 500.000 pesos, y tengo 810.000 que pagar. El resultado del mes me da un déficit de menos 310.000 pesos. Pero yo tengo una caja que me vengo trayendo de arrastre, que son 250.000. Eso me da un saldo de menos 60.000. ¿Qué significan esos menos 60.000 pesos? Hay 60.000 pesos que yo no tengo cómo pagar. Hay gastos que no voy a ser capaz de cubrir. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un déficit de caja? Un flujo de caja negativo. Identificamos 3 maneras. La primera de ellas es adelantar ingresos futuros. Por ejemplo,
Quizás tengo proyectado que en septiembre voy a hacer un evento, pero hoy día yo me di cuenta, porque hice mi proyección de flujo de caja, que en agosto iba a tener un déficit. Voy a tratar de hacer el evento en agosto, a ver si puedo realizarlo en agosto y adelanto mi ingreso futuro para no tener ese déficit en agosto, según ejemplo. La otra forma es poder rebajar gastos. Quizás hay gastos que tienen con proveedores que podrían llegar a acuerdos y parcializarlos. Quizás tengo en agosto que pagar 100.000 pesos. Y como voy a tener un déficit, quizás llegar a un acuerdo con el proveedor de pagar esos 100.000 pesos en 4 cuotas de 25.000. Esa es otra forma. Y la última que identificamos es recurrir a otras fuentes de ingreso, y aquí puede ser tomar la decisión hoy de adquirir un crédito en alguna institución financiera. Quizás otra fuente pueda ser recurrir a un préstamo a un tercero, y otra puede ser quizás vender algún activo, quizás vender una camioneta, vender alguna propiedad que tengo que no uso. Son otras formas de poder adelantar ingresos y poder cubrir estos déficits de caja. Llevemos el flujo de caja a las fundaciones. Lo primero, estamos viendo el poder definir los periodos de análisis. Sí, una fundación se sienta y dice, voy a hacer mi flujo de caja mensual por los próximos 4 meses. Lo puede hacer. Lo siguiente es identificar la caja actual. Me voy a mi caja chica, veo mi cuenta corriente y sumo lo que tengo, ¿puedo identificar mi caja actual? Sí. Y lo otro es identificar ingresos y gastos por periodo. Miren, eso se ha hecho más complejo, porque en general las fundaciones tienen claridad de sus gastos, saben cuánto tienen que pagar mensualmente en remuneraciones, en arriendo, en gastos fijos, luz, agua, gas, papelería, cualquier crédito que tengan, saben lo que tienen que pagar mensual. Pero los ingresos a veces es complejo porque no tienen la certeza si efectivamente va a llegar ese ingreso. Pero en doble impacto, con la cantidad de fundaciones que hemos evaluado, hemos podido identificar las fuentes de ingresos que tiene una fundación. Dentro de ellas tenemos donaciones, aportes de socios, eventos y colectas que hacen también anualmente muchas fundaciones, fondos públicos, privados, y hay otras fuentes de ingresos. Pero ¿cómo proyectamos estos flujos futuros como fundación? Bueno, entonces aquí es sentarse y preguntarse y revisar y ver si de estas fuentes de ingreso pasadas, preguntarnos qué tan posible es que ese flujo se repita. Por ejemplo, quizás yo llevo 5 años recibiendo en agosto una donación. Este año, 2020, ¿qué tan posible es que esa donación se repita y se repita por ese monto y ese mes? Hay que hacer ese análisis y cuestionarse de acuerdo a los ingresos que tiene cada organización, cada uno de ustedes, considerando además todos los factores externos. Dentro de ellos, y el más importante, el que más ha pegado, tiene que ver con la situación sanitaria. Considerar todos esos factores. Y lo otro es poder revisar las fuentes de ingresos futuras, nuevas fuentes de ingreso, y preguntarnos qué tan posible es que ese flujo se concrete. De aquí puede ser, por ejemplo, estoy postulando un proyecto Corfo, y la verdad es de capacitación, y yo como fundación tengo mucha experiencia en la capacitación que quiere dar Corfo, así que ¿qué tan posible es que yo concrete y me gane ese fondo? Hacer ese análisis, cuestionárselo. Para estas preguntas identificamos respuestas. Y aquí nosotros identificamos que de estos flujos que son no tan certeros, puede haber respuesta y puede haber uno que esté totalmente posible, que sean flujos seguros. Aquí nosotros dimos ejemplos, como por ejemplo pueden ser convenios que estén ganados, acuerdos de aportes cerrados o donaciones cerradas. Insisto que depende de cada fundación la probabilidad y posibilidad que tienen ustedes, que consideran ustedes de que ese flujo en el futuro se concrete. También puede ser que tengamos ingresos que nosotros pensamos que están prácticamente posibles que se concreten, que pueden ser postulaciones a fondos de proyectos que ya he ganado anteriormente, o quizás sea la continuidad de un proyecto que ya estaba haciendo el año pasado y este año tengo que darle la continuidad a ese proyecto. Yo digo, sí, es posible, es muy posible que yo me gane
ese fondo y reciba ese ingreso en mi caja. La otra pueden ser donaciones frecuentes que ustedes digan, sí, lo voy a ir recibiendo. Es prácticamente posible. Y los otros son ingresos que yo tengo un 50% de posibilidad de que lo reciba o no lo reciba. Tengo la duda y cuestionárselo. Y aquí tenemos ejemplos que son como eventos, colectas o donaciones. Y va a haber otros ingresos que efectivamente ustedes saben que no van a recibir y que no pueden proyectar en los próximos periodos. Veámoslos en un flujo. Aquí lo tengo con colores. Le dimos colores para efectos de análisis cuando lo veamos con números. Entonces acá tenemos un ejemplo de un flujo 6 meses, periodos mensuales hasta el mes 6. Identificamos los ingresos que están seguros. Digo, sí, yo el mes 2 ya tengo cerrado una donación y me va a llegar sí o sí el mes 2. Entonces pongo el nombre y registro el ingreso en el mes 2 por el monto. En verde tenemos los prácticamente posibles, que estoy por cerrar. Sí, el mes 4 es muy seguro que yo ya tenga ese ingreso en mi caja, va a entrar en mi caja. Porque ya en el próximo mes me van a decir si me gané o no me gané este proyecto. Y es muy probable que lo haga. Perfecto. Lo identifico y lo registro en el mes 4. Y los igualmente posibles o no posibles también ingresanlos en el flujo y le dimos un color gris. Respecto a los gastos están casi todos en color azul, porque los gastos son generalmente, los gastos fijos los voy a tener que pagar sí o sí, y cubrir mensualmente y tomar decisiones para poder cubrirlo. Y acá tenemos algunos ejemplos, y aquí ustedes tienen que llenarlo de acuerdo a los gastos que tienen como organización, como fundación. Pero identificamos remuneraciones, insumos y materiales, los gastos generales relacionados a arriendo, luz, agua y gas, como les comentaba, alguna deuda financiera que puedan tener o deudas con terceros. Y luego identificamos los gastos asociados a los ingresos que tengo arriba. Gastos asociados a los ingresos que tengo cerrados, que están seguros que voy a recibir, los gastos asociados a los ingresos que tengo prácticamente posibles como fundación que voy a ejecutarlo y que me voy a ganar el fondo, y también los gastos asociados a estos ingresos que pueden ser igualmente posibles o no posibles. Pero es mucho más fácil con números. Acá tenemos un ejemplo que está de junio a diciembre, una proyección a 7 meses. Y identificamos ingresos posibles, totalmente cerrados, que son los aportes de socios y donaciones. Yo como fundación, hoy día digo, los aportes de los socios es un aporte que recibo mensual con un monto fijo. Yo lo tengo totalmente cerrado. Es posible y voy a recibir ese dinero. Y una donación, hoy día 24 de junio, yo sé que voy a recibir de aquí a que se acabe el mes una donación de 750.000 pesos. Adicionalmente, tenemos un ejemplo de fondos Corfo, que voy a recibir, que es posible que me gane ese fondo, y yo creo que voy a recibir ese dinero en mi caja en octubre, 3 millones de pesos. Después tengo un evento, necesito tener mayor liquidez, juntar dinero para poder mantenerme como fundación, voy a hacer un evento de stand-up, porque el año pasado también lo hice, y resultó bien, que hablé con la persona que va a hacer el stand-up, y yo lo veo muy probable hacer, y estoy proyectando que voy a recibir 2 millones de pesos en noviembre. Y tengo otro evento que es una colecta anual. Y aquí tengo más la duda, porque la verdad es que la situación sanitaria se complejiza todo, porque la colecta anual la hacemos en la calle, estamos en los metros, la gente está recolectando dinero en la calle y la verdad es que con la situación sanitaria se va a hacer más complejo. Entonces no sé si voy a poder o no recibir ese dinero, pero estoy proyectando que posiblemente reciba 1,5 millones en agosto. En mis gastos, identificamos gastos fijos en remuneraciones, materiales, gastos generales y deudas con tercero, porque anteriormente tuve un déficit de caja y tuve que adquirir una deuda. Y esa deuda la estoy pagando desde el mes de julio por 120.000 pesos mensuales hasta noviembre. Y adicionalmente tengo un gasto asociado de 200.000 pesos en septiembre, que está acá, relacionados al proyecto Corfo que tengo acá arriba. Yo digo, voy a gastar 200.000 pesos porque tengo que ver lo del coffee, tengo que ver papelería, y yo proyecto que más o menos ese va a ser el monto. Perfecto. Veamos los resultados mensuales que tengo de este flujo. En junio
Mi resultado del mes, entre el total de ingresos de junio y el total de gastos, estos son los gastos que tengo pendientes de pagar en el mes de junio, son 130.000 pesos. Yo hoy día, yo cuento con una caja actual, en mi caja chica, en mi cuenta corriente, de 200.000. Esto me da un resultado acumulado y un saldo de 330.000 pesos en junio. Perfecto. Bien. Tengo liquidez, todavía me queda, después de haber pagado todos mis gastos, tengo todavía solvencia. Veamos julio. Julio, sin embargo, se va rojo. En julio me quedo con un déficit en resultado del mes de 740.000 pesos. Sin embargo, tengo un saldo en mi cuenta corriente, en mi caja de 330.000 pesos, por lo tanto mi resultado acumulado son 410.000 pesos. Esto significa que hay 410.000 pesos que yo no tengo cómo pagar. Y aquí tengo que tomar decisiones. Algo similar ocurre en septiembre, y en diciembre el resultado del mes también me queda con déficit de caja. ¿Qué hago? Y en el mes de julio, la verdad es que me faltan 410.000 pesos, y aquí tengo que tomar decisiones. Entonces veamos qué decisión tomo como fundación. Ya, voy a ver la alternativa de tomar un préstamo por 450.000 pesos. Eso me ayudaría mucho con el déficit que tengo en julio. Este crédito de 450.000 tengo que pagarlo. Y la estructura va a ser de que ya en septiembre tengo que pagar cuotas mensuales de 60.000 pesos. O sea, dejé el ingreso de los 450.000 asociado al gasto de los 60.000 pesos mensuales a partir de septiembre. Con esto la verdad es que soluciono el déficit de caja de julio. Me quedo con 40.000 pesos. Fantástico. Pero sigo avanzando y veo que en agosto tengo caja todavía, pero en septiembre el resultado del mes es un déficit de 1 millón de pesos y termino, dado que hay un saldo en caja, con 200.000 pesos de déficit. Mantengo todavía el problema. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Qué bueno que hice mi flujo de caja porque voy a poder tomar decisiones en junio para ver qué pasa en septiembre, para ver cómo puedo cumplir con mis obligaciones en septiembre. ¿Qué hago? Otra opción. Y aquí son decisiones que son individuales y tienen que ver con cada organización. Acá decidí adelantar flujo. ¿Qué es lo que hice? Que tengo el evento stand-up que eran 2 millones de pesos que tenía proyectado acá en noviembre, están acá, pero la verdad es que el déficit lo tengo en septiembre y necesito ver alguna posibilidad de poder cumplir con mis gastos. Ya, veamos si lo puedo adelantar a septiembre. Chuta, pero es muy encima. Bueno, estar encima que la verdad es que la probabilidad puede ser de que reciban menos, entre menos a mi caja por este evento de stand-up. Voy a proyectar que voy a recibir 1 millón de pesos por ese evento de stand-up. Con ese 1 millón de pesos en septiembre, el mes termina con un resultado de 0 y mantengo un resultado acumulado de 800 en mi saldo que yo mantenía en mi cuenta corriente. Y así, termino octubre pudiendo cumplir mis gastos y obligaciones, noviembre. De igual manera, aún cuando el mes de noviembre, el resultado del mes de noviembre era menos 800, pero yo tenía una caja de antes de arrastre de 3 millones de pesos, así que la verdad es que terminé mi caja con 2.200.000. Bien. Y diciembre, exactamente lo mismo. El mes de diciembre tengo un déficit de menos 680.000 pesos, pero mi caja de arrastre me permite solventar y tener la liquidez y el efectivo suficiente para cumplir con mis obligaciones. Entonces, el ejercicio con lo que te ayuda el flujo de caja es poder tomar estas decisiones hoy, que es 24 de junio, de adelantarme en este ejercicio que vimos hoy día al déficit que iba a tener en julio y en septiembre. Y tomo decisiones hoy frente a lo que viene en el futuro. Entonces, esta es la herramienta que utilizamos y es muy importante para nosotros en Doble Impacto cuando hacemos el análisis y vemos las fundaciones, que después es hacer este razonamiento de qué tan posible es que yo reciba o no estos ingresos. Y eso en el fondo esperamos que sea de mucha utilidad para que ustedes lo trabajen y se sienten como fundación y revisen la proyección de flujo y se adelanten a cualquier situación o déficit, a cualquier eventualidad o emergencia, y a tomar decisiones hoy para el futuro.
Espero que les ayude, que lo utilicen, es una herramienta fácil, porque son ustedes quienes más conocen su fundación y su organización y cómo se mueven sus flujos y gastos. Entonces, esperamos que lo hayan entendido, que lo vean fácil. Yo estoy aquí abierta a cualquier pregunta que quieran hacer respecto a lo que es el flujo de caja, que es una herramienta que les va a servir demasiado. Muchísimas gracias, María Alejandra Mendoza. Vale. Tenemos una pregunta de Catherine Vázquez, que dice si nos ¿Ya? pueden compartir una planilla de ejemplo en Excel. ¿En Excel para ir moviendo los números? Sí, sí, les podemos compartir una planilla de ejemplo. Eso Sí, sería súper podemos. buenísimo. Podemos, después yo te la puedo hacer llegar a ti, que es además la planilla que nosotros le pedimos a cualquier organización cuando solicita un financiamiento, Claro. y es un Excel que está con fórmula, como el que María Alejandra acaba de mostrarles en el ejemplo, y ahí lo podemos compartir a toda la base de los inscritos hoy día. Buenísimo. Y si ustedes lo quieren compartir con otras organizaciones, está perfecto, es una herramienta Muchas que gracias, podemos genial. utilizar. Genial. Hay unas preguntas que están pendientes también, que Sí. me gustaría retomarlas. Primero, terminemos las preguntas de los flujos, ¿les parece? Claro. Francisco Saavedra pregunta, ¿cómo evalúan los flujos en cuanto al fin de la fundación versus el modelo de intervención y potencial impacto? Con esto me refiero a la factibilidad de donaciones y adjudicación de fondos concursables o licitaciones. Ya, tiene hartas variables la pregunta, Sí. ¿ya? Porque eso es algo que hacemos en conjunto con la organización, con el conocimiento que tiene la organización, que es la que mejor conoce, ¿cierto?, cómo funciona su modelo, y con experiencia nuestra y el conocimiento de las instituciones de las cuales van a provenir los fondos, por ejemplo, cuando son fondos públicos. No sé si entiendo la pregunta totalmente, ¿cierto? Pero cuando vemos la factibilidad, María Alejandra les explicaba bien, ¿cierto? Que hay varias variables a considerar, ver, por ejemplo, si es que una organización, una empresa que me ha donado constantemente o hay un compromiso con esa empresa de que esa donación continúe, es algo que probablemente yo puedo incluir en mi flujo futuro con un grado de certeza. Si son donaciones de socios, por ejemplo, que también tenemos un grado de probabilidad, una estadística de cómo se mantienen los socios que están adscritos a mi organización durante el tiempo, y yo sé que en promedio durante un año se mantiene X cantidad de socios, que es algo que también se puede proyectar con números. En las colectas, por ejemplo, hay un factor distinto, ¿cierto? Vemos otras circunstancias que ocurren dependiendo de cuándo voy a hacer la colecta y de otros factores que han influido en el último tiempo, como el estallido social, como por ejemplo la pandemia o la crisis sanitaria. Respecto al impacto, dice, porque dice en cuanto al fin de la fundación versus el modelo de intervención y potencial impacto, no sé si entiendo completamente la pregunta, pero me imagino que tiene que ver con que la organización proyecta flujos relativos a algunos fondos, por ejemplo, que tienen o no que ver con el propósito que tiene esa fundación. No sé si se refiere a eso o a otra pregunta, Francisco. Francisco, No si sé si quieres me puedes... activas tu micrófono y le preguntas a Alejandra directamente. Hola Alejandra, sí, ahí le escribí un poquito para aclarar la pregunta, sí, es un poquito abstracta efectivamente. La idea mía es entender si, porque yo soy fundación hace un año exactamente. ¿Ya? Y me gané una licitación por ahí, he tenido un par de donaciones por acá, pero todavía hay mucha incertidumbre, sobre todo con este tema de la pandemia. Entonces, si ustedes evalúan el tipo de intervención en cuanto a su potencial o atractivo de donación o su potencial para adjudicarse fondos previo a ganarse el crédito, digamos. No sé si me Ya, explico mejor ahí. creo que un poco mejor, sí, pero mira, Ya, nosotros no tenemos gracias. hoy día un modelo que yo te diga, mira, de acuerdo a este modelo de impacto tú vas a recibir tanta cantidad de donación. Eso hoy día nosotros no lo tenemos. Y por eso es que decía al comienzo que es algo que Ale, te perdí. nosotros y cualquier ciudadano, ¿cierto?, por los factores que hoy día existen de contingencia en el ámbito nacional. Pero efectivamente, o sea, si una organización llega y me dice, no, mira, llevo un año
y voy a recibir un monto que es exorbitante, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Hay otra organización que hace lo mismo que la tuya, que lleva 5 años y que los montos de donaciones que recibe son estos. Por lo tanto, hay un manejo en el equipo de más o menos cuáles son los rangos que se manejan respecto a cada organización y el propósito que tiene cada organización, sobre todo la antigüedad que tiene la organización y también al equipo que destina para las donaciones, porque hay organizaciones que tienen equipos que están expresamente dedicados a captar socios y recibir fondos donados, o que tienen un modelo que está mucho más desarrollado para buscar donaciones de empresas, etcétera. Entonces, todas esas variables es algo que nosotros metemos a una juguera, por decirlo bien coloquialmente, y las ponderamos para ver si es que es viable o no lo que ustedes proyectan como organización. Clarísimo, Alejandra, muchas gracias. Gracias, Ale. Jesús Contreras pregunta, tengo figura jurídica, pero me he facturado como persona natural prestando servicios relacionados con mi proyecto de innovación social. ¿Es posible presentar mi propuesta como para tener una guía con respecto a levantar fondos o financiamientos con doble impacto? Sí, mira, nosotros a nadie le decimos que no a priori, ¿ya? Es algo que vemos caso a caso. Nos toca que ocurre mucho que cuando evaluamos una organización, el requisito que yo les decía de los 24 meses es, por una parte, para evaluar la experiencia que tiene esa organización en lo que está trabajando y poder de esa manera evaluar el impacto. Y por otro lado, desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera que tenga esa organización. Y eso puede verse alterado por dos factores. Uno, ¿cierto? Que si es que es una organización que a lo mejor no cumple con los 24 meses, tiene 18 o tal vez un poquito menos, pero resulta que el equipo es un equipo que está consolidado en esa área de trabajo y anteriormente trabajó, como en este caso, por ejemplo, como persona natural, exactamente lo mismo, y la fundación está hoy día como con una figura jurídica, el mismo trabajo que venía realizando antes, es algo que uno podría homologar un poco para la evaluación desde el punto de vista del impacto. Desde el punto de vista financiero es algo que va a haber que evaluar, sobre todo con los flujos futuros de esa organización, porque puede ser que sea una organización que está recién partiendo y que efectivamente no tenga muchos ingresos futuros que proyectar de manera certera, y ahí va a ser mucho más difícil, ¿cierto? A que otras organizaciones a veces parten y debido también a ese trabajo anterior que vino realizando el equipo, hoy día ya cuenta con contratos cerrados o proyectos adjudicados, ¿cierto?, en base a la experiencia anterior y que se permite proyectar en el flujo de manera más certera. Va a depender un poco del análisis de esas dos cosas para definir si en definitiva puede o no acceder a un financiamiento con deuda. Perfecto, gracias. Y a veces también consideramos, cuando revisamos esta proyección de flujo, que quizás esta organización lo que necesita no es endeudarse para poder llevar a cabo su proyecto. Quizás lo que necesita es un aporte de capital y dinero que le aporten para poder llevar a cabo su proyecto, y la deuda quizás a veces es muy perjudicial. Entonces la idea nuestra tampoco es endeudar por endeudar, es justamente lo contrario, es poder dar un crédito y un financiamiento a una empresa que sea capaz de pagarla, por sobre todo, claro, porque hay inversionistas que están poniendo su dinero, pero que realmente le sirva y no lo termine acogotando, digamos, ¿cachai? Coloquialmente. Claro, sabemos que en las fundaciones no hay aportes de capital, ¿cierto? Porque no es una empresa, pero sí podría acceder, por ejemplo, a una donación o a veces parte del directorio, ¿cierto? Un préstamo que realiza sin ningún interés, que el directorio lo pone, ¿cierto? Para que las fundaciones empiecen a andar y se recupera después cuando ya está un poquito más estable. Perfecto. Hay una pregunta de Karin que dice, ¿cómo miden las utilidades? ¿Cómo medimos las utilidades? Bueno, nosotros pedimos los estados financieros, tenemos los balances, pero la verdad es que las fundaciones no se rigen por utilidades. Las fundaciones trabajan por un propósito. Y el fin de la fundación no es rentar y tener rentabilidad. Eso es una empresa. Entonces nosotros, el análisis fundamental es justamente el ver el flujo de caja y su proyección y ver si va a ser capaz o no de cumplir con un financiamiento. Pero no es que necesariamente que tengan que tener utilidad, porque las fundaciones no es eso el propósito que tienen. Perfecto. Claro, y ahí esa pregunta, José, esa pregunta creo que le hicieron antes de que Alejandra explicara. Yo creo que también se aclaró un poco con el Sí, flujo y el con el ejemplo. flujo. La fundación, al final lo que medimos cuando ven
que a veces es mal utilizada la palabra utilidad, en el fondo no hay utilidad para la fundación, Claro. porque no puedes tener utilidades, pero eso no significa que no tenga un resultado positivo, que era el resultado que mostraba Alejandra al final, y que es lo que tiene en la caja, que lo que hace la fundación es reinvertirlo en su propósito. Y si es que esa parte o esa reinversión en el propósito significa poder pagar intereses de un crédito que yo tuve que pedir en algún momento para continuar con el trabajo de la fundación, es perfectamente posible. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta de Daniela que dice, si se nos otorga ya un crédito con ustedes, luego el seguimiento a nosotros como clientes, ¿cómo es? ¿Nos escriben o llaman cada cierto tiempo o solo si estamos atrasados en pagos? ¿Hay formas de reajustar el crédito si nos vemos complicados al pagar? Eso, le interesaría saber la relación post-entrega de financiamiento por malas experiencias de conocidos en bancos tradicionales. Uh-huh. Bueno, hay distintos tipos de seguimiento que realizamos, ¿ya? Nosotros, en el caso de las fundaciones en particular, y tal como Alejandra lo expuso bien, proyectamos y estructuramos los financiamientos de acuerdo a los ingresos que tiene la organización. Y esos ingresos, como bien ella decía, pueden ser totalmente posibles, a veces con un grado de probabilidad de que se van a cumplir, otros con un grado de probabilidad más baja, ¿cierto? Y otros que están relativamente mucho más inciertos. En general, cuando estructuramos un crédito, tratamos de que ese crédito se estructure para que la organización lo empiece a devolver cuando su flujo está con un resultado positivo, considerando ojalá los ingresos que están totalmente posibles y aquellos ingresos que tienen una alta probabilidad. Hay ocasiones en que ni con eso a la organización le da y dice, pucha, bueno, que necesitamos esto porque es nuestra única salida y tenemos que hacerlo. Entonces, podemos a lo mejor considerar una probabilidad un poco menor. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Hacemos un seguimiento que acordamos, por supuesto, con la organización desde el inicio del momento de otorgar el crédito, de ir viendo si esos flujos se dan o no se dan. Porque puede haber algo que en el fondo ocurrió, que no se adjudicaron el fondo o, no sé, en este país, bueno, entonces uno tiene que estar ahí atento a cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Entonces, cuando eso ocurre y vemos que algo que se proyectó en el flujo con el cual se estructuró el crédito no se dio por un factor que no fue posible prever, ¿cierto? O que fue realmente extraordinario y que no lo vimos ni nosotros ni ustedes al momento de estructurar, existe la posibilidad de que reestructuremos el crédito y en ese minuto miramos nuevamente cuáles son los flujos que se proyectan, tal como lo hicimos al inicio. Buscamos que es algo que ojalá no pase. Y quiero vincular, José, esta respuesta con otra pregunta que alguien hacía. Nosotros miramos siempre cuando estructuramos un crédito que el flujo que se proyecta es la primera fuente de pago que tiene la organización. Es decir, yo voy a pedir un crédito hoy día y voy a devolver ese crédito con los ingresos que yo voy a tener, que están fundamentados en las donaciones, los contratos, los proyectos adjudicados por la resolución X, etc. Cuando eso no ocurre por alguna variable, nosotros efectivamente podemos ver la posibilidad de reestructurar ese crédito si es que vuelvo a tener la capacidad de proyectar ingresos futuros de manera segura. Pero ¿qué pasa si es que se cayó algo y efectivamente no tengo cómo recuperarlo y la organización no tiene la posibilidad de obtener esos ingresos de otro lado? Entonces nosotros lo que hacemos es ver cómo la organización va a responder de eso. Y alguien preguntaba ahí si es que nosotros pedimos avales u otro tipo de garantías como suelen hacerlo los bancos u otras entidades. Y efectivamente nosotros los pedimos. Esperamos siempre que el flujo sea la primera fuente de pago y por eso es algo al que le ponemos harta dedicación durante la evaluación y muchas veces terminamos armándolos enteros con las organizaciones. Esperamos que eso no ocurra después de esta capacitación y que ustedes sean una herramienta con la que se vayan familiarizando, pero ocurre que nos ponemos siempre en ese escenario de decir, ok, ¿qué pasa si sale todo mal y se caen estas licitaciones por motivos que hoy día yo no puedo prever? Las personas que están prestándole la plata a esa organización son inversionistas, personas como ustedes, que yo, que nuestros ahorros los decidimos invertir en la organización, pensando en que esa organización va a invertirlos bien y que los voy a poder recuperar en un momento, con una tasa de rentabilidad, ¿cierto?, que se acordó desde el principio, etc.
Y hoy día esa persona cuenta con recuperar ese dinero. Entonces, ¿qué pasa si es que esos flujos no se cumplen? Buscamos que exista una segunda fuente de pago. Esa segunda fuente de pago puede ser un aval, puede ser otras veces cuando los montos son mayores, hay fundaciones que han dejado en hipoteca una garantía, una propiedad que tengan, por ejemplo, cuando los montos son mayores y de más largo plazo. Y buscamos ahí, ¿cierto?, esa segunda fuente de pago, que sea alguien en el fondo que se haga responsable de cubrir la obligación si la fundación se ve imposibilitada de hacerlo. Es algo que hasta la fecha no nos ha ocurrido en ninguna organización, de decir, oye, ¿sabes que la organización no va a tener cómo pagar los fondos y va a tener que pagarlo el aval? Pero sí es algo que solicitamos para resguardar por una parte a nuestros inversionistas y ser responsables con eso, digamos. Hoy día nos concentramos, como les digo, muy bien en el flujo, y no ha ocurrido el que tengamos que recurrir a esa segunda fuente de pago con organizaciones sin fines de lucro, porque además estructuramos el financiamiento en base a estos flujos y no ocurre que la organización en el futuro no tenga cómo responder. Y cuando ocurrió alguna excepción de que hay un retraso porque se atrasó un trámite, porque la adjudicación se postergó 2 meses, eso se puede manejar y se reestructura para que la organización pueda pagar en un plazo mayor. Perfecto, muchas gracias, Ale. Vi que Fernanda compartió el contacto de ustedes, por si quieren más información de Doble Impacto y de cómo gestionar el financiamiento. Eso lo voy a mandar igual por correo a todos los inscritos, ¿ya? Para que lo tengan, en conjunto con la planilla que les prometimos. Sí. Francisco pregunta, ¿a qué se refiere con crowdlending? El crowdlending es la manera de reunir los recursos hoy día, y el crowdlending es una forma de reunir financiamiento que después tiene que devolverse, en este caso como en un crédito con una tasa de interés. Nosotros subimos el proyecto a la plataforma y distintas personas van invirtiendo en ese proyecto. En la práctica lo que ocurre, ¿cierto?, es que se va financiando ese proyecto con una barrita que ustedes van viendo en la plataforma con porcentaje, es decir, lleva 20%, 30% hasta que el proyecto esté financiado, y una vez que se financia por completo y se cierra la operación, nosotros lo que hacemos es gestionar que la organización firme un pagaré a favor de esos que están señalados expresamente en el pagaré que firma el representante legal de la organización, con el monto que puso cada uno de los inversionistas. Cuando es la organización que se obliga a pagarle y devolverle a esas personas. Doble Impacto lo que hace es gestionar el financiamiento, estructurarlo, hacer toda la evaluación, pero no somos nosotros quienes prestamos el dinero, sino que lo hacen estos inversionistas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a las Alejandras por todo el conocimiento compartido de hoy. Nosotros creemos que el aporte del impacto al ecosistema de la sociedad civil es enorme, sobre todo ahora que se viene, estamos y se viene crisis económica importante. Además, muchas veces la sociedad civil, las personas que trabajan en administración y finanzas no tienen formación en el área contable, entonces también muchísimas gracias por la herramienta tan útil que nos entregaron hoy sobre flujo de caja. Como les dije, vamos a mandar todo. Primero, agradezco a todas las personas presentes por su participación. Les voy a dejar una pequeña encuesta en el chat que tiene solo 4 preguntas, por si pueden responderla al tiro antes de cerrar. Esas preguntas nos van a ayudar a nosotros a mejorar estas instancias de formación para las organizaciones de la sociedad civil. Así que se les agradecería mucho si pudiesen contestarla ahora. Eso, y estamos listas para cerrar. ¿Hay algún mensaje final? ¿Alguna de las dos? ¿Estás con micrófono? Sí, aquí estoy, sí. Nada, feliz de haber compartido con ustedes este espacio. Ojalá, tal como decía Alejandra, que les haya sido útil. El consejo siempre es que estos flujos los maneje tanto la persona que lleva las finanzas de la organización, como ojalá el director ejecutivo, quien dirige la organización, porque es un conocimiento integrado en equipo de ver, por ejemplo, las probabilidades de de cómo voy a tener ese flujo. Así que ojalá que sea algo que se haga en equipo constantemente, y pensar siempre, ¿cierto?, que el propósito finalmente es que la organización sea sostenible. No sacamos nada con concentrarnos en el puro propósito y corazón de esa organización, si no me preocupo de tener unas finanzas sanas,
permita a la organización seguir trabajando y realizando esa actividad principal por la cual trabajan. Así que espero que estas charlas y las otras que han tenido, que también tuve la oportunidad de ver, ¿cierto? Las integren todas juntas y sea una herramienta que les permita fortalecerse en este periodo de salir adelante con las dificultades que estamos enfrentando. Muchísimas gracias. De hecho, en el canal de YouTube de Fundación Colunga están las otras charlas, por si no pudieron ir a las otras, para que puedan meterse y mirarlas también y ver cómo, bueno, unas que obviamente hay un montón de aporte en herramientas, hay de todo, hay algo más estratégico y está al lado también más técnico y táctico. Entonces, les recomiendo que se metan, que puedan mirarlas de nuevo, y les estaremos informando a través de la página y en nuestras redes sociales cuando tengamos el siguiente ciclo. Así que eso, muchísimas gracias, Alejandra. ¿Nos quedamos nosotras para comentar? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias a todas y todos. Chao a todos, gracias. Chao. Gracias a Red Apis por acompañarnos en esta charla, buenísimo. Sí, muchísimas gracias, Red Apis. Y a la Dani.